asusten. Es jugador delante de un micrófono, porque les habla el que más sabe, Paco González. Se colgó el cartel de no hay billetes. Nadie ha querido perderse este acontecimiento. Robo en la línea de medios y posibilidad de contraataque. Ese pase puede ser el principio de una jugada de peligro. Tendrían que ver a la gente mordiéndose las uñas mientras ese balón entraba llorando. Todo lo que toca se convierte en gol. Corta el ataque de forma tajante. Ya pueden ir olvidándose de robarle el balón. Está intratable. El ataque muere en el área. Charcos. De momento le han metido cloroformo a la pelota. Buen marcaje de la zaga. Saque de banda. Yuki. Busca un compañero en el centro de la cancha. Están muy cerrados atrás. La defensa está jugando casi debajo de la portería. Han despejado el balón. La detuvo. Ha mostrado confianza en esta primera actuación. Sí. El pie del portero evita el gol. El balón se va fuera por línea de fondo, saque de esquina. El portero ataja el balón sin dificultad. Se hace con el esférico. Buen trabajo para desmontar el ataque contrario. Conseguirá batir al portero. Ataja el balón con seguridad. Mueve el esférico en la divisoria. Buen partido de la defensa. Podrá marcar. El delantero se ha quedado con 3 palmos de narices. El portero le ha robado la cartera magistralmente. Yuki. Atención que no hay fuera de juego. ¡Marcó el primero! ¿Han visto eso? ¿Han visto qué golazo? Esto es una de las cosas. ¿Quién conseguirá llevarse la victoria? Dos balones, uno para él y otro para el resto de jugadores.
Nadie puede acusarle de abandonar sus responsabilidades defensivas. Solo hay que ver su disposición sobre el campo. Era necesario que desbaratasen el ataque. Ya pueden ir olvidándose de robarle el balón. ¡Del equipo visitante! Menudo gol se acaba de sacar de la manga. Este jugador no se anda con rodeo. Ya ganan por 2-1. Charcos. Vaya potra tenido en ese pase. La intervención del portero ha sido fantástica. Roban la pelota en el centro del campo. Despeja el balón como puede. Solo le queda el portero. Parece que está en buena forma hoy. Esto se está poniendo muy interesante. Veremos quién se lleva el gato al agua. Se lleva el cuero y busca un compañero adelantado. Podrá sacar el gol. Qué manera de mover el balón. El otro equipo se ha sentido goleado. El remate ha sido de libro. Parece que lo hubiera ensayado todos los días. Lo recupera. Buena entrada. ¡Qué ocasión de gol! La salida ha sido fantástica. El balón del delantero. Con tu opinión de lo que ha pasado, ¿cuál es? Bueno, la igualdad que ha sido constante en esta primera parte y entró a decir que la segunda va a ser muy emocionante. Va a empezar el segundo tiempo. ¿Cuál será el equipo más fuerte? Ahora lo vemos. Buena entrada y posibilidad de contraataque. Sale. El portero demuestra su autoridad en el área metiendo el puño. Ese remate de cabeza no llevaba ninguna fuerza. Hasta yo lo hubiera detenido. Gana perfectamente el esférico. Qué bien lo hicieron. No dieron opciones al rival. El timing ha sido el secreto de la entrada. Se hacen con ese balón suelto. El balón puede ir dentro. La bloca el portero. El córner puede acabar en gol. El portero puede estar satisfecho porque la jugada ha sido muy buena.
quedado claro que quería el balón a toda costa. El balón sale por la línea de banda. Rechaza el disparo de gol. Tiene que sacar ese balón del área. Han perdido el balón en una zona peligrosa. Consigue meter la pelota. ¡Qué suerte tuvo! El asistente va levantando el banderín y por tanto la jugada continúa. Aún conserva la posesión del balón. Se anticipa al contrario cortando el ataque. Vamos a ver si es capaz de conectar con un delantero. Evita el peligro en el último momento. Cuidadito que va a ser gol. Todos los esfuerzos se están centrando en defensa. El árbitro no lo ve y lo normal es que sus asistentes le den atención. Pues ni una cosa ni la otra. Está obligado a tirar. El portero salva el gol con sus pies. Atención, saque de esquina. Los puños desbaratan el saque de esquina. El balón iba demasiado fuerte. Parecía que estaban fuera de juego, pero no se ha pitado. Llegó justo a tiempo. Aleja el fuera del área. El árbitro ordena que siga el partido. Buena acción. Libre directo señalado por el colegiado. Me parece que el árbitro necesita gafas. Debería haberle enseñado tarjeta. El meta ha bloqueado muy bien el disparo. El asistente dice que es córner. No ha tenido ninguna dificultad. El balón fue directo a él. La suerte le ha sonreído en ese pase. El ataque acaba muriendo a los pies del defensa. ¡Ojo que puede chutar! Consigue detener el ataque justo a tiempo. Conseguirá batir al portero. El defensa ha estado superior. Están juntando mucho las líneas para hacer más difícil la ofensiva rival. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. Solo un gol separa a ambos equipos cuando nos acercamos al final. Esta atención puede acabar en gol. Eso es una buena muestra de cómo se debe defender. Le roba la pelota con limpieza. El árbitro considera que no existe fuera de juego. ¡Gol!
Se cruzó en su camino para robarle el balón. Para sacar el disparo de encima. El portero prefiere despejar el balón. El portero señala el camino de la escucha.